obviamente que un albañil te va a construir una casa, pero te va a construir una casa que sea una expresión del potencial del espacio en términos de la escala humana. Antes del 2023 caminabas por Reforma, una de las más transitadas, todo estaba lleno de espectaculares. Y él se interesó por la anormalidad de estas estructuras arriba. Entonces él documentó todos estos y le dije, oye, tengo una idea, sucedió esta ley y creo que tú tienes el conocimiento cuando estuviste en México que documentaste esas estructuras. ¿Por qué no nos juntamos y promovemos una idea donde solamente no era ganar la competencia, sino buscábamos como cuestionar qué podría ser el uso que se le podía dar a este material más allá? Cómo se configuraron los paneles de diferentes etapas, diferentes pinturas, como un collage en accidente. Bueno, ustedes no saben, pero yo conozco a Tobías porque fuimos a la misma universidad, pero no estábamos en el mismo grado. Creo que estabas 2 años... Más viejillo yo. 2 años más 2 avanzado. años. Pues, sí, algo así, creo que sí. Creo. No avanzado, más viejo. Y yo me acuerdo, de los primeros recuerdos que tengo de Tobías es de que una vez fuiste a hablar a nuestra clase, creo que era la clase que daba Omar. Ah, sí. Y era porque Omar quería que ellos presentaran su proyecto que habían ganado un concurso. Y ese proyecto también estaba en el magazine de la universidad. Se llama Unoya y tiene ahí su spread. No sabía. Ajá, sí. De hecho, tengo una copia. Oh, sí. Te la doy. Bueno, no me la des, pero me gustaría verla. Sí. Y creo que siempre, no sé, bueno, en la escuela siempre te dicen que te enfoques como en la sustentabilidad y pues las clases de Omar eran muy así enfocadas en ese aspecto, pero siento que también después de eso has todavía ganado muchos concursos con personas que has colaborado con ellos y siempre, aparte de tu trabajo, siempre tratas de hacer como algo en tu tiempo libre para también... no sé, a ver, por ejemplo, el concurso que ganaste en 2024 era Mextrópoli. Sí. Y tenías ideas de cómo poder usar cosas que ya no estaban siendo utilizadas para poderse hacer como arquitectura, era un pabellón, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito de qué es lo que te hace querer seguir buscando proyectos fuera de la universidad y también en qué es lo que te enfocas cuando los haces? Sí, bueno, no sabía de eso. Es un proyecto, creo que fue en el 2017 o 2019. Y ese proyecto era muy enfocado en la sustentabilidad, recuerdo bien. De hecho, ese proyecto, parte del premio era ¿cómo se dice? Una pasantía. Ajá, de hecho, que es donde trabajo ahora. Sí. ¿Y podemos decirle a las personas dónde trabajas? Sí, trabajo en Miller Hall. En Miller Hall, en Seattle. En Seattle. Aquí pueden ver a nosotros. Y ahora ya llevo casi 6 años. 6 años. Sí. Para contestarte la pregunta, creo que todo viene en la manera en que yo crecí. Mi familia es de Jalisco, pero yo crecí y viví mi infancia en Colima, México, sí. Pero mi papá y mi mamá, los dos son de Jalisco. Mi mamá es de Pihuamo. Y mi papá es de un pueblo que se llama El Tigre, creo. O La Sidra. La Sidra. Sí. Okay. ¿Y tus padres todavía están allá en México? Mi papá falleció, pero mi mamá está en México todavía. Sí. ¿Y qué te hizo viajar hasta acá? Naciste aquí, creo, ¿no? Sí, nací aquí, pero creo que no tenía ni un año de edad cuando mis padres lo deportaron. Entonces crecí toda mi infancia en México. Y decías que qué me hizo venir para acá, hasta acá. Sí, bueno, después de ¿cuánto tiempo estuviste en México? Hasta los 13 años. Y pues no sé, fue una combinación de varias cosas. Creo que fue la oportunidad de mi tía, de cuando estaba morrillo, llegó y dijo, hey, pues no sé, yo ni sabía que había nacido de este lado. Oh, sí, pues no. No sabía, nadie me decía. Y pues la vida que vivía allá, pues ni me imaginaba. Y entonces una tía llegó y de hecho vive en Pasco, en Tri-Cities, en Washington. Llegó y dijo, hey, pues eres nacido acá, deberías buscar la manera de venirte a estudiar para que apoyes a tu familia y que lo otro.
Entonces, no sé, como que se me metió la idea y me convenció a mí y a dos hermanos y me vine para acá. ¿Y allá en México eras un buen estudiante o no? Pues sí, creo que era buen estudiante, pero siempre como no tan aplicado en términos de cómo me comportaba, porque, o sea, creo que entendía como las materias, los segmentos y todo eso, pero era muy imperativo, así, me la pasaba de aquí para allá. Creo que por eso ahora ya entiendo por qué siempre estás con un proyecto, Uy, siempre lo tienes. moviéndome. Sí, siempre. Pero es curioso porque cuando me moví aquí, aquí era todo lo opuesto. Como era un ambiente muy diferente, entonces era muy callado. Okay. Yo creo también porque vas de que todos hablan inglés, español a un lugar donde a lo mejor en la escuela no te puedes comunicar como tú quieres o desarrollar igual, ¿no? Pues, de hecho, donde estudié, como se dice, como primaria, el middle school, había varios que hablaban español. Creo que lo que me pasó a mí fue de que sentía como un peso de comportarme bien. Sentía como que, hey, tengo esta oportunidad y no la quiero desaprovechar. Entonces nunca quise como salirme de ese guión al principio. De hecho, había una maestra que tenía tanta fe en que yo y mi hermano siempre andábamos en línea de que a veces hacíamos algo nosotros y le decían, es que fue Tobías y aquel. Y la maestra, no creo que lo hayan hecho. Y yo, yo no, ¿cuándo? Pero sí, creo que es más como que fue como la idea de no regarla, como decimos en México. Sí, como que venías a un propósito, decías, tengo que tener la mente. Exacto. Ajá. Y entonces, ¿desde cuándo te empezó como a interesar la idea de estudiar arquitectura? Pues fue cuando estaba en México mirando una telenovela y miré un arquitecto. No, fue... Siempre cuento esa historia, pero no es verdad. Bueno, a lo mejor tiene de verdad. No, desde cuando estaba chico como que me interesó mucho la idea de, no sé, trasplantar o transmitir tus ideas a algo físico. Y se me hizo muy interesante porque en el lugar donde yo crecí, mi papá, mis hermanos, todos como que pusimos de nuestra mano de obra para construir nuestra vivienda. Y era como algo similar alrededor de mí. No solamente fuimos nosotros, fueron mis tíos. Ellos vivían en una barranquilla, que era como, como una barranquilla es como donde te desaloja el agua de la ciudad y corre el agua por ahí. Y esos lugares, lugares que un tío vivía en la vía del tren. Y esos lugares como son federales, la mayoría del tiempo como que cuando no tienes dónde vivir, tienes oportunidad como de ir y plantarte y construir tu vivienda. Entonces como que todo eso me llamó mucho la atención y tuve mucha curiosidad de qué podría hacer por medio de la arquitectura. Y para serte sincero, siempre quise ser un arquitecto, pero no sabía qué era arquitectura cuando estaba joven. Sí, como que no lo enseñan muy bien, porque no hay materia de que, esto te lleva a la arquitectura, siempre hablan de como de ser médico, de ser abogado, de ser esto y el otro, pero nunca te... Las personas, una vez le dije a alguien que yo estudiaba en un despacho de arquitectura, y me dijo, uy, ¿qué es un arquitecto? Y le dije, pues ya ves los planos en las televisiones, que son como los blueprints, así, unos planos azules, así. Oh, no, nunca he visto eso. Y me quedé como, what? Y porque tiene mi edad también, ¿no? Y dices, no. ¿De quedaste sorprendida? Sí, porque digo, no, a lo mejor porque estudié, ¿qué pues, hacemos? Pues creo que muchas personas tienen la noción de que arquitecto o arquitectura se trata de dibujar solamente, cuando hay muchísimas cosas detrás de ello, de la profesión. Pero igual, o sea, pues nunca alrededor de mí había como un arquitecto o en la escuela te decían que, no, pues allá donde crecí no había nada de eso. O sea, caminaba cierta distancia para llegar a la escuela, entonces era muy precario el lugar donde crecí mi infancia. Entonces como que nunca hubo esa idea, pero siempre como que por medio de los libros, la historia, como que escuchabas que el arquitecto, como que se escuchaba chingón, como que era algo como que llamaba la atención. Que ganaban muy bien. Sí, bueno, creo que más allá del dinero, para mí como que me llamaba la atención porque era un tipo de todólogo. Si te pones a pensar desde dónde se generó la idea de la profesión de la arquitectura, creo que es una de las más viejas, de hecho, en la humanidad.
era de la idea de que no solamente se dedicaban a una cosa, ellos eran los ingenieros, eran los que pintaban, incluso eran hasta carpinteros. Entonces, de hecho, asistí a una conferencia recientemente donde el presentador habló un poco de eso, de cómo se ha ido diluyendo la cantidad de interacción o, no sé, de interacción que teníamos como arquitectos controlando los proyectos. Ahora ya es que se dividió primero entre ingeniero, el ingeniero se dividió en ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero de plomería, eléctrico, y la arquitectura se dividió en que diseñador de paisajismo, de interiores, arquitecto manejador de proyecto, de obra, y como que nos fuimos alejando un poco de lo todólogo, pero creo que, para no irme tan lejos, creo que como que eso me llamó mucho la atención, como que era algo que la arquitectura abrazaba muchos temas a la vez, aunque no sabía qué era, pero... ¿Lo fuiste descubriendo con la escuela o ya hasta la profesión? Pues creo que no solamente con la escuela, sino con el día a día lo fui descubriendo, porque, por ejemplo, uno de mis más grandes como intereses fue el área donde yo crecí, era un área de vivienda informal. Es que es vivienda, básicamente la puedes definir como que no tiene conexiones a los servicios públicos, son áreas que son autoconstruidas por el habitante, el agua la tienes que buscar, no sé, yo recuerdo caminar, no sé, 2 horas para agarrar agua, en todo eso. Entonces, como que la idea de crecer en ese entorno me ayudó a observar el contexto alrededor de mí. Y cuando me moví a Estados Unidos fue algo totalmente diferente. Entonces como que todo eso poco a poco me llevó a cuestionar mi día a día y qué tan importante era la idea de la profesión en la humanidad. Entonces dices que si lo fui aprendiendo en la escuela, creo que sí fue algo entre la escuela y entre mi día a día. La experiencia de la vida y ya saliendo de la escuela en la profesión. Entonces creo que todavía estoy explorando eso. No sé muy bien. Yo creo que la arquitectura es algo muy complejo, que es como un idioma, un lenguaje que creo que cada día se va desarrollando y se va desenvolviendo. Entonces, no te podrá decir que sé qué es la arquitectura en sí, pero tengo una idea en este momento basada en lo que he vivido y en mi entorno y lo que hago ahorita, que te podría dar una definición de lo que yo creo que es la arquitectura hoy, pero a lo mejor mañana o pasado va a ser diferente. ¿Tendrías otra idea de puede ser, tus experiencias puede ser. en los proyectos? Y creo que enseña, si no la tuviera, creo que me estaría estancado. Y creo que es bueno como observar el entorno y estar informado de lo que está sucediendo. No como un trend, pero como más allá de eso es como tener la idea de noción y observar tu entorno y tener una mente crítica para poder pensar y cómo eso puede influir en la manera en que resuelves tus problemas en la arquitectura. Ay, bueno, hablando de eso, de las ideas y de cómo resolver problemas, ¿cómo es de que no sientes que a veces te sientes estancado como en términos de creatividad o cómo solucionar un problema, por ejemplo, de, digamos, sustainability? Pero, ¿hay algo que te ayuda? ¿O ves como otros arquitectos lo solucionaron? ¿Qué es lo que te da más creatividad a ti? Bueno, es una pregunta muy, no sé, difícil de contestar, pero yo la voy a contestar desde mi experiencia. No sé si me estanco, pero porque yo creo que siempre hay ideas. Siempre están las ideas. Es como tú vas colectando ideas en una mochila, por así decirlo. No solamente ideas, sino es como un toolbox, como una caja de herramientas. Entonces, no es de que yo lo describiría como que yo me estanco, o aunque no es de que diga que no creo que la gente tenga bloqueos o se estanquen, sí. Pero desde mi perspectiva, yo creo que hay momentos donde hay veces que por estar como muy perseverante en una idea, te puede como distraer en las otras ideas que están ahí y no las puedes ver, porque te enfocas solamente como no sé, por ejemplo, hablando de la sustentabilidad, dices, no sé, un proyecto requiere
resolverlo de una cierta manera donde puedes obtener la mayoría cantidad de luz natural. Y si te enfocas solamente en eso, en cómo resolver eso, como que pierdes la oportunidad de encontrar otras ideas alrededor de ti. Creo que, como te comenté un poco al principio, esta idea de dos mundos diferentes en términos del entorno y el contexto de la infraestructura, como que siempre me llevó a cuestionar qué hay más allá. Por ejemplo, por usar el proyecto de Mestrópoli, no lo gané yo solo, fue con un compañero de trabajo, con Cory, un amigo mío, entonces entre los dos tuvimos una idea de competir, pero la idea que nos llevó a decir, por ejemplo, hay que buscar una manera de buscar un material que sea reusable, reutilizable, para proponer una idea que sea viable. Creo que todo eso viene de mi experiencia viviendo en un asentamiento informal, y más allá de eso, como que yo siento como que haber crecido en un entorno donde la vida es un desafío día a día, literal, como que todo lo demás que ha llegado a mi vida en términos de la arquitectura es una adición, un plus, como se dice. Y siempre como que digo, no, como que tenía esa meta de siempre estar como, no meta, sino esa vida de siempre estar activo, viviendo el día a día. Y creo que eso lo traje a mi profesión en la arquitectura y cómo yo veo la arquitectura. Siento que tienes que, si te apasiona, como a mí me apasiona tanto, siento, y no solamente me apasiona por el tema como artístico o técnico, sino más como el potencial que tiene. Tiene un potencial social muy grande la arquitectura que, reflejando a cómo crecí, creo que podría ser una gran herramienta, utilizarla como empoderamiento alrededor de personas que viven en el mismo entorno donde yo crecí. Entonces, como que eso me mantiene vivo en términos de decir, de siempre estar buscando qué más hay. No solamente aprender de un solo lugar, sino buscar diferentes maneras de dónde agarrarme y aprender. Y es por eso que cuando estaba en la universidad buscaba como proyectos fuera del que tenía en mi estudio, en el taller, para salirme un poco de las restricciones que algunos proyectos te ponen y tener como un poco de más control acerca de las ideas que quería plasmar en el proyecto. Entonces, creo que después de salir de la universidad y haber, no sé, recibido afirmación de que gané algunas competencias, como que te ayuda a seguir siendo. Sí. Creo que lo que estoy haciendo tiene sentido para algunas personas, no solamente me lo creo yo solo. Entonces, sigo como por esa misma línea de que ahora trabajo con Miller Holding, no solamente me enfoco en los proyectos, aunque son muy desafiantes y hay mucha creatividad alrededor de ellos, siempre busco como algo más, y eso fue la competencia que ganamos en el 2024, y ahorita en este momento estoy trabajando en otro proyecto, un centro comunitario en Perú, que es totalmente algo que por medio de una investigación que hice, una beca que gané en el 2022, donde investigué asentamientos informales alrededor de Latinoamérica. Y la idea de esa investigación, igual otra vez, es esta noción de cómo yo crecí, cómo la arquitectura formal que practicamos como arquitectos y la arquitectura que la gente autocrea pudiera crear una convergencia y buscar un balance entre los dos, porque creo que hay demasiada creatividad al tratar de resolver los problemas del día a día, y que pudiéramos ser beneficiarios porque es como se le llama en inglés un foreshadowing, lo que ellos viven. Ellos como que viven en el futuro de lo que le está pasando a la humanidad, como un desastre natural. Ellos son los primeros que son afectados. Entonces, ver cómo ellos resuelven esos por medio de su creatividad al tratar de resolver algo, como que no, es algo que como que pudiera influirnos más, porque no, la mayoría de nuestros problemas son un poco más, ¿cómo se dice? No tan pesados como los que se viven en áreas precarias. Entonces, sí, como, no sé si te contesté, pero es como que algo que es un balance, como que
tener, sí, mi trabajo, la universidad, cuando estaba en la universidad, pero algo más allá por mi cuenta para poder yo como ensayar, son ensayos de las ideas que voy creando y cómo voy aprendiendo a leer el entorno. Entonces son ensayos, son como Entonces, ensayos. por eso creaste Informal, que es sería tu brand, Un equipo de diseño, es un equipo de diseño, porque ¿no? empezaste con un amigo, ¿no? En la Sí, escuela. con un amigo, uno de mis mejores amigos, Sean. Sí, es que yo creo como que nada se hace solo en esta vida. Y yo creo que siempre ocupas de alguien más. Hay mucha gente que dice, que yo solo hice esto. Sí, Digo, no creo. Yo creo que en algún momento en tu camino alguien te echó la mano, alguien te dio un consejo. No sé, yo siempre creo en eso. Y creo que la razón por la que mi amigo y yo nos animamos a crear este equipo de diseño informal fue como esta idea de donde los dos estábamos muy apasionados por lo que la arquitectura podría hacer en el ámbito social, no solamente en el ámbito creativo. Y la historia que yo tengo detrás de cómo yo crecí en este tipo de viviendas, como que siempre como hay algo que decimos en México, una mexicanada. Creo que esa idea de resolver algo informalmente, sí. pero creativo, que te ayuda como a seguir moviéndote hacia adelante, como que nosotros lo vimos como que podría informarnos más como arquitectos. Por eso se llama informal. No solamente la idea de ser informal, pero que informa lo formal. Por eso, no sé si te miras en el logo, tenemos unas brackets, que es la idea de enfocarnos en lo inform, que es para informar lo formal, informal. Entonces jugamos ahí con las palabras, pero básicamente era la esencia de cómo podríamos inspirarnos de las ideas que usualmente se toman como, las minimizamos en la profesión usualmente, que queremos el detalle más eficiente, no sé, las ideas donde los materiales estén lo más caro, cuando haga más budget, todo esto. Entonces como que miramos ese potencial de enfatizar las ideas de la creatividad en lo informal y ver cómo podría eso informar a la arquitectura formal, algo así. Algo así. Muy bien. Entonces, y estos proyectos, creo que uno de los primeros proyectos que yo me enteré era el proyecto de la familia Jiménez, que es tu apellido, ¿no? Para mi mamá. Sí. Y me acuerdo que vi los primeros eran como diagramas que habías hecho y creo que ahora ya has estado construyendo allá. Creo que he visto unas de tus historias. Sí. Creo que estoy enterada de que has tenido un poquito de dificultad como con los permisos o no sé si ¿qué tipo de obstáculos has tenido con este proyecto? Sí, de hecho, sí, es uno de los, bueno, como informal, ahorita ya estoy solo, mi amigo tomó otro camino, le gustaron mucho las bicicletas, que les deseo la mejor suerte, pero seguimos siendo amigos. Pero tomé yo el mando por mí mismo y por medio de este camino hemos hecho, como dice, he colaborado, de hecho, con uno de tus compañeros de trabajo, con Tom. Ganamos una mención honorífica en un proyecto en una escuela creo que era en Senegal, no recuerdo. ¿En serio? Sí, ganamos mención honorífica con tu compañero. ¿Qué nos ha dicho? ¿No? Tiene secreto, no platica. Pero han sido muchos proyectos que todavía no se ha llegado la oportunidad de hacerlos físicos, pero han sido proyectos conceptuales en competencias o, no sé, para amigos, compañeros, familiares. Pero el primero que se ha hecho físico, que es la casa de mi mamá. Y la idea por la que comenzó Informal fue, de hecho, por hacerle una casa a mi mamá. Y no solamente por ser mi mamá, sino porque, como te comenté, crecimos en este ámbito informal y la casa era hecha de materiales precarios, secundarios, pedazos de madera, pedazos de cartulina de cuando los políticos ponen sus... Oh, sí, sí, sí. Sí, es como, es dura, es maciza, sirve para el agua, entonces pedazos de cartón, o sea, la casa era hecha de este tipo de diferentes materiales pegados juntos y
o sea, cuando tuve la oportunidad de estudiar arquitectura, como que yo dije, si tengo esta idea donde cuestiono por qué, de hecho, más del 30% de la población mundial vive en este tipo de viviendas y se proyecta que va a ser más de la mitad para el 2050. Entonces digo, ¿cómo si esta tipología informal es una de las más grandes y la más como abundante en el mundo? ¿Por qué no nos estamos enfocando como arquitectos en qué sucede en esos entornos? Entonces ese fue como mi idea. Entonces dije, pero para poder comenzar en algo necesito comenzar con algo que conozco, con algo que sé, que entonces yo crecí ahí, mi mamá vive ahí, entonces por medio de una colaboración con ella y mi amigo, o sea, me fui a México después de la universidad, vivimos, regresé a vivir otra vez ahí en el asentamiento con mi mamá por 1 año y medio, mi amigo vivió conmigo ahí. Pero pensé que tú estabas trabajando aquí, ¿no? No, de hecho tuve una oferta, la rechacé, me fui para México. ¿En serio? Sí, viví 1 año y después me dijeron, hey, todavía tenemos la oferta, ¿quieres trabajar? Y ya después de 1 año me regresé porque pues, como dice, tuve muchas dificultades tratando de, en el término de lo legal, comenzar la construcción. Porque la vivienda en sí no es algo diferente a la vivienda informal, donde la gente autoconstruye. La idea era como enfatizar los diferentes elementos de diseño que existen en la vivienda informal, que es la flexibilidad, que es la idea de modificar con el paso del tiempo, la idea de adaptarse a hacer un negocio, no sé, expandirse, la idea de ser esta vivienda autoproductiva, autoconstruida. Entonces, la propuesta que creamos con mi amigo para la casa de mi mamá fue inspirada en todos esos elementos que se obtienen, que ya existen en la vivienda. Solamente los materializamos a un material más resistente, siguiendo las normas y todo esto. Y en ese diseño proponía muchas cosas porque no solamente queríamos que fuera una casa para mi mamá, queríamos crear como un tipo de prototipo donde se cuestionaba la vivienda social en Latinoamérica, cómo la vivienda social podría beneficiar a las familias, más que solamente ser una caja donde vivir. Entonces, hablé con la municipalidad, hubo muchos obstáculos y tuve que modificar algunas cosas así, pero al final del día se terminó la idea respetando. Entonces, ahorita ya todo lo estructural está construido, solamente faltan detalles en lo interior, pero ha sido muy desafiante. Sí. Ya. Y para este tipo de asentamiento, ¿necesitas un ingeniero estructural o es la idea es de que no, porque es informal? No, la idea principal era, ¿cómo se dice? Mejorar la vivienda en el sitio donde estaba la vivienda informal ahorita, pero porque teníamos esta idea de que fuera como un prototipo de idea, un conceptual de la vivienda social, quisimos hacerlo bien. Entonces adquirí una propiedad donde era en un barrio formal. Entonces, obviamente que tienes que seguir los reglamentos de construcción, cálculos estructurales, todo eso. Entonces, sí. Pero no creo que eso sea lo importante. Creo que lo que nosotros estábamos tratando de transmitir era los principios de la arquitectura. O sea, la idea era de que la arquitectura fuera como solamente un porcentaje de la vivienda. No, no era este tipo de arquitectura. Tenemos la solución para ti, te la vamos a construir y ya todo está resuelto. No. La idea era de que algo de lo más pesado o lo que se debería enfrentar uno en las viviendas informales de que no son estructuralmente estables. Entonces nuestra prioridad fue enfocarnos en que fuera estructuralmente estable. Fuera de ahí dejamos como una libreta, un libro abierto para que el habitante pudiera desarrollar y hacer diferentes cosas dentro de la casa. Sí. Entonces creamos este sistema donde son columnas estructurales y techos y pisos donde todo fluye dentro de las columnas. Entonces, pues, los espacios ser reconfigurados, puedes expanderte horizontal o vertical, pero todo dentro de una estructura donde lleva cálculo de ingeniero. Entonces sí se puede expandir como vertical. Vertical, se puede expandir vertical o dentro de. Es como
algo, bueno, donde yo crecí, en la ascendencia informal, lo que primero nos enfocamos fue hacer un tejabán. Nosotros hicimos un tejabán. Dentro del tejabán, primero, pues que definimos un pedacito para el baño. Y ya, pues todos dormíamos en un mismo lugar, todo el tejabán. Después, con el tiempo, hicimos un cuarto. Ya, pues mi papá y mi mamá, yo y mis hermanos dormíamos en otra cama. Después, con el tiempo, pues crecieron mis hermanos. Entonces, como que la privacidad obligó a hacer otro cuartito. Hicimos otro cuartito. Entonces, luego la cocina se movió de aquí, acá y acá. Es como la idea de cómo puedes reconfigurar los espacios sin tener esa mentalidad de que se me va a caer la pared, se me va a caer el techo, sino que lo puedes hacer ya porque la arquitectura que propusimos o que se construyó se enfocó básicamente en cómo liberar el peso de tener que enfocarte en lo estructural cuando reconfigures tu casa. Entonces, tú puedes reconfigurar tu casa con cortinas, cartón, madera, como sea, y es como un kit of parts. Sí, sí, sí. O como la arquitectura japonesa, donde tienen los tatamis que mueven los paneles, algo similar. Entonces, sí. Muy flexible no solamente para tu familia, pero esa tipología se podría multiplicar y cada persona lo hace como lo quiere hacer. No multiplicar la arquitectura en sí, porque yo creo en construir o diseñar para el sitio, Sí. para el entorno, pero los principios. Los principios. Las ideas detrás. Es como decir, no sé, no de que agarras la casa y la construyas exactamente igual, pero no digo eso, sino la idea de la casa, que los espacios sean flexibles, que te pueda ayudar a adaptar. Esa es la idea que se pudiera transmitir a otro tipo de vivienda social. Ok. Sí, porque es que en mi mente salió esta fotografía que creo que habías hecho un diagrama, no sé si lo voy a poner aquí porque creo que está en tu Instagram, sí. Pero es como, por ejemplo, este asentamiento informal, pero en diferentes lugares y casi era como la misma tipología, pero... no sé si sea el mismo proyecto. No sé, creo que no es en la casa de tu... No, este es un proyecto en Perú. Ajá, creo que... ¿Amarillo? ¿Era amarillo el diagrama? Sí, es un proyecto, era un centro comunitario en Perú. ¿Ese es el centro comunitario? Sí, no, ese es otro, Se veía que tenía como escalera. Sí, es que en Perú, bueno, en la área que estuve investigando o haciendo investigación es San Juan del Lurigancho. Ahí viven en estas montañas, en estos cerros, y es muy difícil transportarte. Entonces lo que ellos hacen es, hacen escalones en las montañas, entonces viven muy vertical. Y la idea, ese no es el proyecto en el que estoy trabajando ahorita, este es otro proyecto que hicimos en el 2017, creo, donde la idea era proponer un centro comunitario que fuera flexible, que sirviera como lugar de reunión para la comunidad, que fuera para la escuela, cocina comunal. Fue para una competencia. No ganamos, quedamos finalistas, pero la idea era de que poner replicar este tipo de centro comunitario que era muy pequeño, eran como alrededor de 400 pies cuadrados, muy, muy pequeño. Y expanderlo entre los diferentes cerros en las escaleras para que fuera este centro de acopio donde la comunidad pudiera juntarse y poder como empoderarse a sí mismos, tener espacios donde leer, librerías, porque usualmente no existe ese tipo de espacios en esas comunidades. Pero ese es otro proyecto. Ninguno construido, puros ensayos. Por eso le doy gracias, Tobias, por darme la oportunidad de hacerte esta entrevista, porque siento que siempre estás ocupado, siempre tienes muchos proyectos, aparte del trabajo que me imagino que es como más de 40 horas a la semana, también tienes tus proyectos personales, tus concursos en los que estás, sí. Pero cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo manejas? ¿Cuántos proyectos manejas a la vez? No digamos, por ejemplo, anualmente, mensual, semanal, como, what is your workload? Es que depende. Ha habido ocasiones donde hay cosas que dices, no la quiero dejar ir porque tengo una idea y creo que sería increíble ayudar a la comunidad si me involucrara. Sí. Y he estado en ocasiones donde he tenido 2 o 3 proyectos fuera de mi oficina, pero otra vez, no son proyectos donde tengo un cliente que me esté pagando.
todo es voluntario. Sí, sí, sí. Todo es voluntario y no se han construido por lo mismo porque a veces no se ha llegado el apoyo. ¿Y no los económico. pones en tu Instagram para...? Pues sí, pero Bueno, no digo, tienen porque... la misma, no sé, no Porque sí tienen he mucho. visto varios, pero creo que no he visto todos. O a lo mejor no sé si los pones, los Sí, enseñas. no sé si, enseñas. bueno, sí, pero hay veces que no los pongo porque Ok. llegaron a un punto donde digo, ni Ok. siquiera tuve el tiempo de desarrollar la idea completa, entonces, pero ¿cómo le hago? Pues solamente me mantengo curioso, o sea, creo que la curiosidad me ayuda mucho. Creo que tener curiosidad por lo que haces y despertarte y no sé cómo decir qué es lo que me espera el día de hoy, es lo que me ayuda como a balancear todo, poner todo en balanza, porque hay veces que sí me canso y digo, y sí me tomo mis descansos, pero Sí. no todo es trabajo, obvio, pero Sí. siempre como que me gusta mantenerme ocupado en los dos ámbitos, en mi trabajo, que es la arquitectura, que es lo mismo, y, y estos ensayos que hago fuera del trabajo. Entonces como que... ¿Tomas tiempo para un balance para tu salud, tu Sí, salud mental? pues sí, O, creo que o, sí. o O es la creo que eso me arquitectura es tu mantiene, salud es lo que me mental. mantiene. No lo veo como religión, pero, o sea, obvio no, eso sería muy malo, pero creo que hay veces cuando no tengo algo fuera del trabajo, como que sí me, me estreso. Sientes como que Sí. te Entonces, estresas, ay. no sé cómo contestar la pregunta, pero creo que es tener esa hambre por querer hacer algo, como que me mantiene ocupado y me ayuda a buscar el balance, creo. Y muchos de mis seguidores, algunos apenas van a empezar la universidad, Mm, algunos están tratando de ver si la arquitectura es para ellos. Me han preguntado que si, bueno, no sé si en México ha de ser muy diferente que ir a la escuela aquí, pero que si, por ejemplo, se necesita ser bueno para las matemáticas, si se necesita ser bueno para hacer croquis, si es, bueno, diferente tipo, pero también me preguntan mucho de que si debería de seguir una carrera de arquitectura o urbanismo. mm. Yo tengo mis propios, yo ya les he contestado en los comentarios, pero tú qué les dirías? Acerca de todo. Acerca bueno, de la arquitectura versus urbanismo, sí, porque hay diferentes carreras. Bueno, yo, como te digo, aún he estado en la profesión por 6 años, sí, tuve mi maestría y todo, y he estado observando varios lugares, o sea, he tenido la oportunidad de conocer arquitectos en México, ah, ha tenido la oportunidad de trabajar en grandes proyectos aquí también con Miller Hall, pero creo que es muy difícil ser un diseñador, un urbanista, porque i- igual yo creo, como te comentaba, siempre debe haber un espacio para que la gente, el habitante, tenga el curso de cambio o que se involucre. Y creo que cuando piensas en el urbanismo, muchas de las veces como que tiene que haber un cierto tipo de control en que cuando las avenidas principales o los parques deben de estar aquí. Sí creo que debe haber un cierto tipo de organización, pero no creo que debe ser tan rígida. Entonces, yo, en mi opinión, creo que la arquitectura es un buen comienzo porque es algo un poco más en escala, puede ser más cuantitativo, lo puedes consumir más que el urbanismo, porque el urbanismo es un poco más difícil de predecir, es muy amplio, en ambiguo. Creo que no se puede tener la respuesta para todo, aunque la arquitectura tampoco, pero creo que es una escala un poco más atrás, donde puedes tener un poco de espacio para desarrollar tus ideas, un poco con la información que tienes. Sí. Y no hablando de lo de dibujar, yo no creo que tengas que saber dibujar. O sea, yo creo que, como te digo, nadie nace sabiendo algo. Creo que mm, es práctica, es observación, es dedicación, es ponerle muchas horas, interés, es investigar, es inspirarte, o sea, es todo eso. Y creo que no debería retenerte la idea de que decir, no soy bueno para dibujar,
o no soy bueno para las matemáticas, porque las matemáticas, creo que ahora la conversación es como ese tipo de lo que estábamos hablando al principio, de qué es la arquitectura. Creo que antes, cuando tomábamos todo el peso de la arquitectura, que es los cálculos, todo, de tratar de diseñar para la estructura, creo que sí se necesitaba la matemática. Hace siglos atrás. Sí, siglos atrás. Creo que hoy en día tenemos la oportunidad de que la arquitectura se disminuyó un poco el peso en el control que tenía el arquitecto y se compartió. Entonces, al compartirlo con diferentes disciplinas, como que te libera un poco de ser experto en una área, pero creo que no las necesitas, pero creo que no debería retenerte, o sea, eso es lo que voy, porque tienes este tipo de sistema donde hay muchísimas profesiones o diferentes personas alrededor de ti que te podrían colaborar en esos ámbitos, aunque lo básico es lo necesario, obvio, uno por uno. Sí, ¿verdad? No sé qué piensas tú, sí, sumar, multiplicar, sí. Sí. ¿Cuál era? Brinca la tablita, yo la brinqué, 2 por 2 son 4, algo así. ¿Te trasnochabas mucho en la universidad? Y si dormía, es que yo creo que es como todo, no solamente en la arquitectura. Hay veces que cuando te importa algo demasiado, como que siempre quieres dar ese paso más adelante. Y hay veces que te termina como afectando y hay veces como que te termina beneficiando. Sí. Hay un cierto balance ahí, pero sí, obvio, hubo varios días, incluso ahora, sí, en ocasión. O sea, es que no es necesario, bueno, algunos proyectos te lo requieren, pero usualmente no es de que tu empresa te obligue o lo que sea. Ajá. Hay veces como que tú mismo estás tan interesado en la idea que tú pones de... Siento que siendo arquitecto nunca vas a dejar de pensar en arquitectura, sí te interesa, te lo llevas para tu casa. Sí. Y hay varias profesiones donde, no hablo por todas, pero hay unas donde sí puedes separar. Sí, cuando llegas a tu casa, yo creo que en la arquitectura como que es esa idea de que siempre lo estás desarrollando, siempre lo estás pensando, porque no es una respuesta específica, no es algo tan simple como 1 por 1 son 2, porque no son 2, es 1. Y tú, ajá. Sí, claro. Pero sí, no sé si me explico. Eso siempre va a pasar. Y entonces, no sé cómo se dice en español, pero what role do you have in Miller Hall? Like, what role? Like, más de diseño, más en todo, desde contratos a diseño, a project management, como qué tipo en dónde te embarcas más. Sí, pues creo que como es una empresa relativamente mediana, o sea, somos son 2 oficinas, una aquí en Seattle y una en San Diego. Somos alrededor de 90 empleados en total. Y hay proyectos de escalas como una cabañita chiquita de 400 pies cuadrados, a una embajada, no sé, en Guadalajara de, no sé, un poco de miles de pies cuadrados. Entonces, como que al haber tantos proyectos, como que la dinámica en qué parte de trabajo desarrollas en la empresa cambia. Por ejemplo, yo trabajo en el sector de las cabañas. En esa área se podría decir que yo soy parte del que apoya en el diseño conceptual, desde el principio hasta el final, y yo mismo soy como el PM, el arquitecto, no sé cómo se dice en español, project manager, y meto permiso y todo eso, todo ese. Pero en proyectos un poco, porque es una jurisdicción un poco más flexible, son proyectos más pequeños, más remotos, donde los requerimientos en términos de los códigos o incluso las unificaciones un poco más comestible, lo puedes digerir un poco más fácil. Pero hay proyectos donde ahorita estoy trabajando en un centro comunitario en Lake City, que es para una comunidad latina en Seattle, donde el proyecto, por ejemplo, somos 5 personas de Miller Hall trabajando como arquitectos y, digamos, no sé, 7 fuera, que son ya sea
ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero de plomería, arquitecto de paisajismo. Entonces, Interiores, me imagino, ¿verdad? interiores, esa es una disciplina que tenemos aquí nosotros recientemente, pero mi rol ahí es un poco más como, yo no estoy tan metido como en los permisos y todo eso, porque es un poco más amplio y hay otras personas que se enfocan un poco más en eso. Sí. Entonces mi rol es un poco más como en el equipo de diseño, donde estamos explorando diferentes ideas basadas en lo que el cliente y la comunidad nos dice, modificamos, tenemos diferentes secciones donde nos sentamos a diseñar. Entonces creo que el rol cambia basado al proyecto, porque hay proyectos donde vas a estar en un equipo de 10 personas, donde tu rol puede ser donde siempre la idea del diseño siempre está, porque es una conversación. Un proyecto hoy en día no lo haces tú solo. O sea, es una colaboración entre tus compañeros en la empresa donde trabajas o colaboradores que tienes que se le llaman consultadores, que son los ingenieros o diferentes disciplinas alrededor de ti. Entonces creo que la idea del diseño siempre está ahí, o sea, siempre estás conversando acerca de diseños y qué podría ser mejor para el proyecto. Pero mi rol cambia basado a la escala, al tipo de proyecto. Y lo que aprendiste en la escuela, ¿qué fue algo que dijiste, no me enseñaron en la escuela, que lo tuviste que aprender hasta que trabajaste para Miller Hall, que dijiste, me hubiera gustado que esto me enseñaran, porque me hubiera ayudado un poquito más, como hacer esa transición? Es que yo soy una de las personas que tiene una opinión. Yo creo que aprendí lo que tuve que aprender en la escuela. Sí, porque es que son dos mundos muy diferentes, obviamente. O sea, yo creo que en la escuela era un espacio donde era aprender a pensar. Lo que yo agradezco mucho es de... Sí, es que es muy difícil situar una idea. Creo que es muy difícil porque a veces que estamos pensando, si lo digamos como estrellas, hay muchas estrellas en el cielo. Es muy difícil tomar todas esas estrellas y ponerlas en un lugar. Y creo que lo que yo aprecio de la arquitectura y mis profesores en la escuela fue de que yo usé ese tiempo en la universidad para aprender a pensar, a cuestionar, a organizar ideas y pensar y cuestionar. Sí. Creo que aprendí a cuestionar y a pensar a la vez. Entonces, digamos, yo no sé qué respuestas te han dado otras personas con las que has hablado, pero yo escucho mucho esta idea de que, me hubiera gustado aprender este programa, Revit, o este otro programa. Pero de la forma en que yo veo la arquitectura, obviamente es importante los tecnicismos, utilizar los programas, lo técnico, aprender a leer el código, es algo que nunca hice en la escuela. Sí. Nunca me enseñaron nada de los códigos o de la... ¿Qué tal de la construcción, como administración de construcción, digamos? Y tampoco, o sea, pero yo no creo que lo necesites. Eso es lo que, mi experiencia. Yo creo que en la universidad es un espacio donde debes de aprender a investigar, a cuestionar y a pensar y de alguna manera poner todo eso junto en una idea. Y ya cuando tú llegas a la profesión es otro mundo diferente, no es necesariamente que eso se deja de hacer, se sigue haciendo, pero la escala en la que se hace es un poco más distante, más pequeña, no hay tanto espacio, porque los proyectos que son reales, tienen muchas restricciones, muchísimas. Y cuando tú aprendes a pensar y a cuestionar, creo que te hace ser un buen arquitecto porque encuentras algo de la nada. Aunque tu proyecto sea tan restringido por medio del código, de la sostenibilidad, no hay mucho presupuesto, no sé, es una renovación o lo que sea, cuando tú aprendes a cuestionar y a buscar, a pensar, como que tú encuentras algo de ahí, porque siempre le estás buscando algo que pueda hacer como un cambio en el espacio. Y entonces yo lo separo, yo creo que aprendí lo que tuve que aprender. Yo no creo que sea necesario tener tanto tecnicismo en las escuelas, porque es algo que aprendes, es algo, incluso si lo enseñaran en la escuela, no lo estás viviendo, no lo estás viendo, entonces ya cuando tú lo ves es muy diferente. Te lo digo como por ejemplo, la casa de mi mamá
es otro entorno totalmente diferente que al de aquí. Y aquí tuve exposición a proyectos en una de las cabañas que se está construyendo, pude administrar la construcción y todo, pero cuando fui a México era totalmente diferente. Y aunque yo ya sabía la noción, incluso le llegué a ayudar a albañiles cuando era niño, trabajé de chalán un poco de tiempo. Incluso ahí, o sea, como que yo digo, yo creo que si me hubieran hablado del término en la escuela y todo, creo que igualmente, sí, porque no lo estoy viendo en vivo. Incluso cuando entras a la profesión ya lo estás viendo en vivo e incluso creo que es difícil, pero lo vas aprendiendo con el tiempo. Entonces, para responderte otra vez igual, yo creo que aprendí lo que tuve que aprender, que era básicamente aprender a ser crítico, cuestionar y a pensar. Creo que es lo que puede separarte en la arquitectura, que puedes saber pensar. Creo que es algo positivo porque siento que la mayoría de personas que les he preguntado dicen, ay, no, sí, no me enseñaron nada. Pero lo bueno que tú sí obtuviste algo muy valuable. Que también, ahora, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue? ¿Vas a seguir con Informal? ¿Vas a seguir como después de este proyecto que ya salió, que es el proyecto de tu mamá, en la casa de tu mamá? ¿Sigues haciendo más proyectos y quieres que unos también se realicen o cómo Sí, es más para ti? de hecho ahorita terminé de escribir 2 aplicaciones para, ¿cómo se dice? Grants, becas, becas para ver si puedo agarrar fondos para un proyecto actual que he estado desarrollando con un amigo en Perú, donde es una comunidad en San Andrés, en una región de Perú que está cerca del Italia River, que es parte del Amazonas, donde se desemboca el río Amazonas en Latinoamérica, en Sudamérica. Es una comunidad donde viven pescadores cerca del río, pero es una área donde la inundación sucede año con año y el agua se eleva de niveles de 1 metro a 5 metros. Entonces la mayoría de las viviendas son construidas con materiales precarios porque es un asentamiento informal, se asentaron ahí. Y es muy peligroso porque cuando sube la marea o el agua es un río vivo, o sea, hay corriente. Entonces siempre hay personas que pierden su vivienda, no hay una escuela en sí donde los niños puedan estudiar, no hay un lugar donde haya sanitarios, la mayoría de los baños, todo se tira al río, entonces no es un lugar muy limpio en términos de la higiene de que se pudiera generar. Y creo que cuando mi amigo estuvo trabajando con esa comunidad este año, buscando la manera de mitigar riesgos, de tratar de presentarles, cuando en el caso de un evento así, pudieras pensar en esto y en esto, hacía como entrenamientos por medio de la comunidad. Y estuve hablando con él, estuvimos hablando y miramos la oportunidad de que podríamos proponer un proyecto donde posiblemente por medio de la arquitectura podíamos construir un espacio que fuera resistente a las inundaciones o fuera adaptable. Entonces ahorita estoy trabajando en el desarrollo de ese diseño, de cómo crear un espacio que sea adaptable cuando en épocas de que estás las secas, cuando no hay inundación, cómo se puede el espacio habitar, y en términos de cuando hay la inundación, cómo se puede habitar el espacio igualmente, y ofrecer un espacio no solamente para ocuparlo, sino que pueda ayudar a los niños a tener un lugar donde estudiar, un lugar donde la comunidad se pueda reunir, un lugar donde los niños puedan jugar, buscar la idea de los términos de la sustentabilidad pasivos que dejamos de utilizar, porque ya hay mucha tecnología que nos ayuda a hacer proyectos sustentables, pero más allá como buscar la manera en cómo podemos utilizar el agua y tratar el agua de lluvia, usar en sí la naturaleza, buscar la manera en cómo hay un ecosistema donde los ostiones limpian el agua, entonces buscar involucrar diferentes tipos de sistemas pasivos que no sean dependientes en la tecnología, que ya conocíamos por décadas en la arquitectura, y ver cómo implementar ese tipo de sistemas pasivos de la sustentabilidad en este tipo de arquitectura. Y la idea que estoy buscando con mi compañero, mi amigo, es no solamente construir este centro comunitario para ellos, sino recolectar
cierto tipo de ideas que vamos a obtener por medio de trabajando con la comunidad y con este tipo de lugar donde el agua sube, este tipo de riesgos que es vivir ahí, y compartir esa información con lugares que tienen viviendo en esas mismas condiciones. Entonces eso es por el ámbito de informal, en eso me estoy enfocando ahorita recientemente. Sí, creo que aparte de realizar este tipo de proyectos, lo importante también es, como dices, informar a las personas. ¿Y cómo piensas transmitir esto como a un público más grande? Por ejemplo, haciendo como research papers, ¿no llega a más personas? Sí, o sea, ahorita de hecho hice una investigación en el 2022 que aún no la termino, pero la idea es de crear, estoy buscando crear un libro, estoy en el proceso, no por el hecho de crear un libro, sino por el hecho de compartir las diferentes, no sé, métodos o sistemas que he encontrado cuando he trabajado con estas comunidades, porque creo que es importante transmitir el conocimiento, no mío, sino de lo que aprendí al estar con ellos, compartirlo. Entonces, estoy buscando desarrollar este libro donde va a llevar todo este tipo de información y compartirlo. Pero usualmente me gusta como involucrarme en conferencias, por así decirlo, no de que yo dé la conferencia, sino ir a escuchar a alguien hablar y siempre como, no solamente de tirar la idea ahí, pero si hablan del tema, como que siempre tratar de informar de que, hey, sabías que esto y esto, y tratar de crear esa conversación. Por ejemplo, en la oficina ahorita estoy llevando a cabo un programa que le llamo Design Dialogues, que es como diálogos de diseño, donde informalmente estoy invitando a arquitectos de todo el mundo a hacer una presentación por medio del internet, en Zoom, y donde busco no solamente como ser este nicho de que solo arquitectos, sino buscar arquitectos que trabajen con la comunidad, que nos puedan informar un poco más de los procesos que es trabajar el día a día con personas que viven en comunidades informales o personas o proyectos que han ayudado a este tipo de comunidades. Entonces, como que siempre estoy involucrado en buscar y aprender cómo estas personas informan al resto del mundo acerca de lo que es vivir y del potencial que existe en involucrarnos como arquitectos para ser parte de la solución. No romantizarlo, pero sino verlo de la manera técnica y ver hay algo aquí que podríamos beneficiarnos todos. ¿Has invitado a arquitectos internacionales? Sí, y gracias o sea, fue todo informalmente, se me ocurrió la idea y tuvimos 5 sesiones. Fue pues gracias a los arquitectos que decidieron participar, pero tuvimos a José Fernando Gómez de Natura Futura, no sé si lo has escuchado, una gran firma de arquitectos en Ecuador. Tuvimos a Alfredo Brillenberg, que creó Urban Think Tank en Venezuela, y tienen varias firmas en África, en Nueva York creo. Invitamos a un arquitecto de Copenhagen, a una arquitecta de Vietnam, y vamos a tener a un arquitecto de Japón. Y es interesante porque no solamente es hablar de un tipo de arquitectura, sino es nomás aprender el uno con el otro, como compartir el conocimiento de un lado del mundo a otro y la manera en que el contexto y el entorno y cómo ellos responden a sus preguntas y cómo nosotros respondemos a nuestras preguntas basado en nuestro entorno. Creo que esa es la idea más o menos donde he pensado últimamente. Creo que es la idea de compartir información y igual va atado a la idea de cuestionar, preguntarse los porqués y cómo. Y yo siento como que para mí a lo que yo me enfoco en informal es crear una arquitectura que sea para la gente, por la gente y por la gente. O sea, que no solamente sea el arquitecto y un cliente que tenga el presupuesto, sino los que en verdad necesitan la arquitectura. Sí. Aunque no estoy
no estoy en contra de que alguien tiene el dinero y quiere hacer algo. No, obviamente es parte de la arquitectura. También tienen un servicio que necesitan. Entonces, es como encontrar ese balance. Sí, siento que una cosa que hablé con Jeremy en mi última entrevista es de que en la escuela tenemos el panel de personas que critican nuestro trabajo y siempre normalmente son arquitectos y nuestros profesores y personas que conocen la arquitectura, pero no siempre tenemos a alguien que solamente habla por el bienestar de las personas, de la comunidad. Y siento que es algo que a lo mejor estaría bien de que en todos los lugares donde enseñan arquitectura siempre haya una persona que estuviera involucrada en la comunidad y ven por la comunidad qué es lo que necesitan, ¿no? Y a veces como arquitectos somos muy egocéntricos de que, aprendí esto y se tiene que construir así, ¿no? Pero no vemos como esto, compartiendo ideas de en realidad qué necesita la comunidad. Sí, aunque es algo muy conflictivo para mí, de hecho, porque yo, como veo la arquitectura, es algo que sea social, es algo social para mí la arquitectura. Es como una herramienta que tiene el potencial de poder impactar problemas sociales en el mundo, no solamente sociales, sino de multifacéticos, pero a la vez creo que de cierta forma la arquitectura se ha desarrollado, desenvolvido en una manera donde a nadie le interesa la arquitectura, solamente a los arquitectos. Y creo que tenemos que cambiar ese entorno porque posiblemente es involucrar más a las personas, a la comunidad. Porque, por ejemplo... Imagino que tu mamá tenía muchas ideas igual, ¿no? Sí, tuvo muchas ideas, pero al igual como que nos consumimos por lo que vemos, lo que más hay alrededor. Yo no creo, o sea, sí hay arquitectura mala. Sí. Y creo que la mayoría de la arquitectura mala es porque no se cuestiona en realidad el entorno o lo que en verdad pudiera ser el siguiente paso. Creo que solamente es cuando nomás, no sé, te levantas y dices, hoy voy a hacer esto, voy a dar una caminata, voy a comer y voy a trabajar y llego y me duermo. Esa es la arquitectura mala, cuando haces eso, cuando tienes un cierto tipo de parámetros que nomás, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ten. Y siento como que cuando tú dices que sería importante involucrar a la comunidad, creo que sí, porque la arquitectura nomás le importa a los arquitectos y creo que debería ir más allá, debería de importarnos a todos porque es algo donde convivimos en el espacio en el que estamos. Y creo que debería ser un poco más abierto hacia qué en verdad se necesita, no en qué queremos hacer, no qué en verdad se necesita y desarrollarlo desde ese punto. Y creo que por medio de la globalización hemos estado un poco distraídos porque tanta información que compartimos, que vemos en las redes sociales, en Instagram, como que ha llevado a que haya una solución para todo, una sola solución. Y yo creo que eso es lo que ha separado a la arquitectura que importa de la que en verdad no hace tanto bien. Pero sí. Y creo que ya sé tu respuesta a esto, pero es una pregunta que pregunté antes. ¿Sientes que un albañil puede ser el trabajo de un arquitecto y viceversa? ¿O se podría hacer? O sea... Es que yo creo que mucha gente define al arquitecto como, sabe diseñar una casa. Y obviamente que un albañil, nosotros no tenemos el conocimiento del albañil en lo técnico de la construcción, cuántas varillas lleva un castillo, o la zapata, o que si es una zapata de 28, tienes que poner 3 varillas, 4 y las vas... O sea, obviamente que un albañil te va a construir una casa, pero te va a construir una casa que sea una expresión del potencial del espacio en términos de la escala humana, de no sé cómo explicártelo, pero de cómo te sientes en el espacio. Creo que el arquitecto como es un intermediario entre el espacio y el potencial que un espacio puede tener a conectarse con el humano. Porque el albañil te va a construir una casa. No se te va a caer, a lo mejor va a ser la más resistente, no sé. Pero como que no hay esa conexión
entre el habitante y el hogar. Y creo que un arquitecto como que es el intermediario que te puede llegar a acercar. Dejémoslos fuera de la casa, hay escalas muchísimo más grandes en la arquitectura. ¿No? Yo sé que en México Sí. la mayoría son viviendas, pero hay muchísimas más escalas donde tienes que ver por el interés de, no sé, 200 personas, 300 personas que van a depender de un espacio que tú estás ayudando a crear. No es de que tú lo estás creando, no es de que viene a tu cabeza, pero tú eres como el intermediario de... Por eso te digo, es importante aprender a pensar y a cuestionar, porque cuando crees, no es de que ya lo sepas todo, pero siempre lo estás desarrollando ese instinto. Pero digamos que tienes una mesa de 10 personas. Esta persona quiere verde, aquí azul, aquí rojo y aquí amarillo, no sé, diferentes colores. Pero en el espacio solamente puedes poner morado. Y entonces tú como arquitecto conoces que el morado posiblemente se puede cambiar si combinas, no sé, qué color hace morado. Pero creo que el arquitecto es como que tiene un conocimiento un poco más allá del entorno, porque lo investiga, lo conoce, conoce la aplicación de la construcción, conoce el tecnicismo de construir. A lo mejor no sabe poner la mezcla y todo, como el albañil, pero conoce la base de que si se pone a practicar, lo haría. Y al igual que un albañil, si se pone a desarrollar un poco más la idea de que la arquitectura, los espacios, pudiera ser un arquitecto, obviamente, muchísimo más, un buen arquitecto, no nomás cualquier arquitecto. Pero el arquitecto como es un intermediario que agarra este tipo de fuerzas que están alrededor y de alguna manera cuestiona esto que está pasando aquí, esto acá, y lo ayuda a consolidarlo en una base, que es el comienzo para un proyecto, no es de que sea todo. ¿Sí me explico? No sé si... Sí. Sí, porque nosotros llevamos también porque como lo habíamos hablado antes, es un lenguaje que queremos transmitir. Algo que es muy frustrante es de que puedes pasar 1 año, 2 años desarrollando una idea, pensando, y tú sientes que conoces todo, y hay veces que te emocionas y dices, esta idea sería increíble para este lugar, para el tipo de programa que me están pidiendo, el cliente y lo que sea, comunidad, y luego te dicen, no creo que ese sea lo mejor. Dices, como que yo conozco todo lo que he hecho, o sea, no sé, y es algo como que lo que a veces sí batallo, no en el término de arrogancia, ¿Pero sino, es el cliente o puede ser cliente, puede ser cliente. No, de hecho, aquí donde yo trabajo es algo muy como colaborativo. Okay. O sea, si la idea tiene raíz, se persigue. Si no tiene raíz, o sea, es ambiguo decir qué es lo que tiene raíz y qué no. Pero se va aprendiendo. Le tienes que vender mucho porque como tienes que vender tu idea, porque a veces no es lo que quieren y a veces dices, pero si no hacemos esto va a costar lo doble y no se va a poder hacer. Creo que la arquitectura es mucho teatro. Creo que tienes que tener como esa idea de, no digo teatro, pero convencimiento. Tienes como que conocer, sí. Tienes que aprender a leer tu audiencia y con quién estás hablando para poder transmitir tu idea lo mejor posible. No es de que tu idea sea la mejor, porque puedes, yo siempre he dicho esto, puedes tener la mejor idea, pero si no sabes cómo transmitirla gráficamente o verbalmente, entonces no tienes nada. Entonces, hay muchas personas que tienen ideas no tan buenas y la manera en que lo transmiten, dices, wow, te creo. ¿Ustedes se enfocan mucho en eso gráficamente, presentar bien sus proyectos a sus clientes? Sí, creo que, bueno, es que hay lugar para todo. Creo que nosotros nos enfocamos en el proceso. Creo que mostrar el proceso te puede demostrar que has pensado en X y Y, en el sector de X y Y, y que no tienes una solución así como total, pero demuestras que estás pensando en cuál sería lo mejor. Porque cuando solamente muestras lo más bonito al final, no digo que el proceso sea feo, o sea, obviamente tiene que también, no tiene que estar, sí. Tiene que tener su detalle, pero el proceso te ayuda, te demuestra a que estás pensando en la idea, en el proyecto, estás tomando muchos factores en cuenta y estás desarrollando la idea a cómo va el tiempo, dictándote la información que has obtenido y todo. Porque
Creo que eso es lo importante, el proceso. Hay arquitectos, hay un arquitecto japonés, no recuerdo el nombre, él no toma ningún proyecto que no lo dejen estar un año observando el sitio antes de diseñar. Y entonces, o sea que no todo el presupuesto de todos los proyectos es flexible para hacer eso, pero creo que es importante como tomar el proceso en cuenta para tener la mejor solución al final. Y eso es por eso es la razón por la que ahora dividimos mucho de nuestro trabajo que hacíamos antes, como con diferentes ingenieros de arquitectura civil y todo, porque ahora es todo como lo más rápido, lo mejor, y presupuesto, porque no sé si después va a haber haber inflación en la economía, no sé si lo voy a poder pagar en 5 años, tengo que tenerlo ya rápido. Y también se tiene que construir en 1 año y medio, y dices, ay no, y por eso ahora ya lo dividen entre tantas personas. Sí, pero creo que también es importante si se puede tomarse una pausa. Por eso es que a veces que la idea de la arquitectura no se queda en el trabajo, se va contigo a tu casa, porque es muy rápido a veces. Y digo rápido, 5 años. Hay proyectos que toman 5 años y no es demasiado tiempo a veces. No. Y hay veces que haces un proyecto en, no sé, 1 mes y tienes una idea muy refrescante y dices, ¿por qué pensé en esto tan rápido y en esto? O sea, es como, todo depende, todo depende. Pero es muy importante aprender a comunicar tus ideas. Y yo creo que uno de los arquitectos que yo admiro enfocándome en cómo comunicar ideas es V.R. Kengos. No digo sus proyectos, o sea, te gusten o no, eso ya es otra conversación, pero creo que la manera en que él transmite lo que él está pensando, quiere transmitir de sus ideas, es muy como claro y como que te hace creer en que sí. Sí, de hecho, es algo que yo recomiendo, de hecho, es ver cómo se expresan los arquitectos que han tenido mucha trayectoria en la profesión, que tienen mucha experiencia. Porque hay veces que también nos distraemos en el tecnicismo y no nos enfocamos en la creatividad. Y yo creo que el tecnicismo siempre va a estar ahí, se necesita para construirlo, pero no deberías de hablarlo, yo creo. No es algo que deberías de transmitir, porque es, como dicen, es por default que ya eso tiene que, sí, saber construirlo, tienes que saber construirlo, pero yo no creo que debe ser parte de la conversación. Es parte de la conversación cuando lo estás diseñando, pero cuando lo estás presentando tus ideas, creo que es importante enfocarte en lo que la idea quiere hacer. ¿Y qué pensamiento tienes? Bueno, no sé si en México, que no he confirmado porque he preguntado, en México después de la universidad ya eres un arquitecto. Y por ejemplo aquí hay un proceso súper como controlado de que tienes que tener este número. O hay personas que pueden salir de la high school o de la preparatoria y pueden trabajar para un despacho como un número de años, creo que son 7, no me acuerdo cuántos son, pero hay diferentes herramientas. ¿Sientes que ¿Tú qué pensamiento tienes de ese sistema controlado y también de los exámenes que se tienen que tomar para poder llamarte arquitecto? Porque si no, no te podrías llamar arquitecto en Estados Unidos. No sé, yo en sí todavía no tengo la licencia, porque sí, tienes que acumular un cierto tipo de horas de práctica en diferentes sectores, ya sea dibujando, en el sitio, construyendo, o sea, muchos requerimientos. Creo que en sí te ayuda como a testificar tu conocimiento de cierta forma, porque aquí en Estados Unidos, no digo que en México no se priorice la seguridad, que no se te vaya a caer la casa o esto, pero aquí se vive de eso. Todo el país se demandan, entonces todos se quieren proteger el uno al otro de que tienes que hacer lo más que puedes hacer para no meterte en problemas. Entonces, creo que eso es parte del requerimiento. No lo apoyo porque siento como que hay veces se convierte en un tema de que, como lo que bullet points o check marks, se convierte en un tema de que si no tienes esto, no eres esto, o no puedes hacer esto en esto. Entonces, creo que depende de la, no sé, experiencia que tengas como arquitecto individualmente, más allá de las credenciales que tengas como arquitecto. Y siento que en Estados Unidos, incluso, no sé si sepan, pero
aquí no puedes competir para un proyecto libremente en términos de que si abre una competencia para una librería, para poder meterte tienes que mostrar que has hecho librerías antes. Pero en Europa no es así. No sé cómo sea en México, la verdad. Pero, por ejemplo, he investigado historia de diferentes arquitectos. La mayoría de los arquitectos que se han creado recientemente y que han tenido como un impacto interesante en cómo se va moviendo la arquitectura, ha sido porque comenzaron en estas competencias, donde podían competir sin tener credencial, sin tener que enseñar que tenías experiencia. Entonces, siento como que a veces te limitan mucho esos requerimientos. Pero lo entiendo entiendo porque tenemos que ser conscientes de que si no entendemos los reglamentos, podemos construir algo que no puede ser lo más seguro para las personas. Tienes diferentes requerimientos de la puerta tiene que estar a un cierto tipo de distancia y tiene que abrir fuera en caso de una emergencia que se vaya a quemar el edificio. Y si no tienes esos conocimientos, si no pruebas que tienes esos conocimientos, de cierta forma, de llegado a caso que se llegara a encender el edificio que tú hiciste, podrías matar mucha gente, por así decirlo. Entonces, es que creo que tiene sus pros y sus contras. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. ¿Tú qué piensas? Yo no sé. Pues ahorita yo estoy estudiando para los exámenes. Ajá. Y ahorita estoy en HVAC. Oh, HVAC systems. Eso estoy entendiendo como de coolant y de valves y de compresores y entonces Ajá. como que digo, oh, eso va a ser en el examen, porque no sabía nada. Sí, ajá. Entonces sí, es como mucho como dices tú, como que aquí se demanda mucho a la gente y pues si es estructural, se demanda al ingeniero estructural. Quiero creer que es por la protección de la gente, no de las demandas primordialmente. Quiero creer que es eso, pero sí. Pues sí, porque por eso se hacen pues, los códigos, porque Sí. pues hay una vez creo que en Las Vegas creo que se incendió un lugar y las paredes tenían como Flamable, Sí, material flamable que se quemó. ajá, Sí. entonces muchas personas murieron Sí. y más porque todos salieron por la entrada donde entraron. Porque pues siempre piensas, ¿no? Entras por una entrada y dices, ay, por aquí tengo que salir. Sí. Pero había diferentes salidas, pero creo que no tenían los signs o algo así. Entonces por eso ya hay como reglamentos de que tienes que tener esto y esto y esto por cosas que han pasado en el pasado. Sí, dependiendo cuántas personas hay y todo eso, tienes que cuantificar cuántas salidas necesitas. Hay incluso paredes que tienes que poner un tratamiento específico para que resistan el fuego. Sí. Cierto tiempo para que dé tiempo a la gente de salir y todo eso. Sí, entonces todos esos conocimientos son como los que te tratan de los exámenes son para eso, para saber si tienes conocimientos y que tomes buenas decisiones también y sepas en dónde buscar, ¿no? Sí. Y pues ahorita estoy en eso, pero sí hay personas que estuve en un no sé si se dice como un forum donde hablaban de diferentes formas en las que podían, en vez de hacer exámenes, hacer como un portafolio que puedes meter ahí. No he escuchado de eso. Pero dijeron que no lo iban a hacer. Bueno, depende. Están preguntándole a las personas para ver como que ellos qué pensarían. Interesante. Entonces, porque hay un señor que creo que ha trabajado 40 años en arquitectura y no ha pasado no sé si es el PDD o PPD, Okay. pero los otros ya los pasó. Está como de que, ay, siento que a veces tengo que dejar lo que aprendí para aprender algo que va a estar en el examen porque lo quieren como ellos te lo quieren explicar. Y en la vida real no se refleja al 100%. No. Sí, de hecho, como que cuando hablabas del reglamento me puse a pensar, hay veces que hay muchas restricciones en el reglamento que podrían minimizar un poco la capacidad de la arquitectura o lo que puedes hacer en la arquitectura. Y es por ese tema de que hay veces no tomamos yo creo que debe haber un balance entre, ¿cómo se dice?, responsabilidad humana. There's this balance between human rights and human responsibilities too. Yo siento como humano, siento que si tú, o sea, te obligan aquí a tener que tu guardrail y tu railing es como una malla protectora a cierto tipo de altura. Siento como que yo digo, si yo no me quiero caer, yo veo que me puedo caer, yo no me voy a
Sí. a traspasar. Y siento como que hay veces que es muy controlado el entorno que construimos por eso mismo, por tratar de proteger a las personas, pero creo que se limita mucho la creatividad porque por tratar de controlar, de que todo esté seguro y lo que sea, hay veces que la creatividad, no hay espacio para la creatividad en su totalidad, porque no hay responsabilidad humana. Creo que a veces que como individuo, a veces no tomamos responsabilidad y siempre culpamos al otro. Sí, siempre pensando de que, si un día hay una persona borracha que no está viendo y se Ajá, cae, exacto. y esto y lo otro, ¿no? Sí, yo no digo que está mal, pero como que debería haber una conversación acerca de eso, porque cierto que en los 1850, cuando la mayoría de ciudades se desarrollaron por medio de estos incendios que hubo en las ciudades, y creo que por eso se empezaron a desarrollar los códigos y todo esto, pero creo que también tenemos que ver qué tanto sucede esto, donde la arquitectura a lo mejor no debería depender en su totalidad en tratar de mitigar estos riesgos. Creo que también pudiera haber un balance en eso. Entonces, por eso es que a veces que, no sé, yo he ido a diferentes asentamientos o comunidades informales en Latinoamérica y, por ejemplo, encontré una en Tijuana. Hay mucho transportamiento. Sabes que Tijuana es uno de los cruces más cruzados de todo el mundo, diarios, y se transportan muchos de los productos de Estados Unidos, bueno, que vienen de todo el mundo a Estados Unidos. Y allí usan como poliestireno, es como la nieve seca, le llaman en México, Sí. y lo usan para proteger al punto. Eso se desecha y no hay un uso en sí que se pueda usar porque es muy dañino. En Tijuana me encontré varias personas construyendo sus casas con eso. Y es algo flameable que se puede quemar rápido. O sea, y ha habido varios incendios en los asentamientos por eso. Pero lo que me llamó la atención es de que visité a esta persona que hizo una casa de 2 pisos con ese material y paletas de madera. Y de alguna manera el piso era eso y todo. Y afuera en la noche se pone frío porque es como desértico. Y ahí adentro todo bien tranquilito y todo. Y siento como que hay veces que hay espacio para la creatividad si fuera un poco más flexible los códigos de construcción o regulaciones. Sí. Siento que en México a veces que se los pasan por debajo. Sí. Pero, qué interesante esto. Pero sí, es... Qué flamable. Pero... No, pero pues yo creo que sí, dependiendo también del número de pisos, siento que si es 2 pisos te avientas, ¿no? Pues sí. Pero también digo, ¿por qué te aventarías? No sé. Ponte a pensar en la arquitectura de antes o de México, incluso ahorita. No todos tienen sus rieles. O sea, hay escaleras como las de Barragán, eran sus viviendas y todo. Pero digo, como si se empieza a quemar, pues pues te puedes aventar, sí. Porque de 2 pisos. Tumbas el panel. Pero sí. No, sí, es muy interesante qué tipo de recursos puede haber, solamente de puras desechos que no usan, de que por ejemplo esto, o también el proyecto que hiciste de Mextrópoli que era utilizando, ¿cómo se dicen? Espectaculares. Espectaculares, sí. De hecho... Así se llamaba tu proyecto, Espectaculares, ¿no? Sí, de hecho un compañero de aquí, Rob Hutchinson, él conoce muy bien México y todo, ha sido profesor de la universidad de aquí, y Corey y yo pues metimos el proyecto y él lo miró y dijo, deben de ser muy arrogantes para llamar tu proyecto espectacular. Yo le dije, no es de que sea espectacular, es que así se llama. Pensó que le llamamos porque era espectacular el proyecto. Le dije, no es por eso, es que así se le llaman, espectaculares. Ya te conoce. No. Entonces... Todavía es muy humilde. No, nada tampoco. La humildad a veces se confunde. Creo que es bueno ser seguro de ti mismo. Y a veces cuando eres así te toman como que, Pero Rob... No, dijo, espectacular. No, entonces, sí, es que hubo una ley en el 2023 donde la Ciudad de México implementó porque la mayoría de estos espectaculares que se removieron de las azoteas
no eran estructuralmente adecuados porque era una vivienda y llegaba alguien, estás en una buena ubicación, te doy tanto dinero para poner aquí. Entonces, esa era una empresa de espectaculares. Entonces, la empresa de espectaculares, pues cualquiera que quisiera, no sé, ¿cómo se dice? Compartir su compañía o lo que sea, pues pagaba un espacio por ahí. Entonces, eso que le pagaban a ellos se le pagaba a la familia por tener el espectacular ahí. Pero la manera en que lo hacían es muy interesante. Miran las vigas, pues ya construidas en la losa, en la azotea, y solamente descubrían alguna de las varillas o atornillaban en la viga y asentaban los metales. Y pues de ahí los espectaculares son muy flexibles, son pedazos de C-chanos que se le llaman, no sé cómo se le llama en español, pero son muy flexibles, de que nomás le haces un hoyo y los atornillas y los vas uniendo así. Y eran estructuras que llegaban hasta los 5, 6 metros en una casa de un piso o de 2 pisos, que es de interés social, que usualmente no son las mejores en los términos estructurales. Sí. Entonces el argumento del gobierno fue que, primordial, fue que era un riesgo para la ciudad, porque sí se cayeron alguno que otro en varios lugares de la ciudad, pero la mayoría pues estaban estables, pero sí, son muy riesgosos porque no tenían ninguna regulación por detrás. Entonces, creo que ese fue su lógica que ellos implementaron, y también dijeron que era contaminación visual, porque pues, no sé si te tocó ir, no sé si estabas en la Ciudad de México o te tocado ir antes del 2023, caminabas por Reforma, una de las más transitadas, todo estaba lleno de espectaculares y era como, las estructuras llamaban mucho la atención. Para ir al punto, la razón por la que decidimos usar esta idea para la competencia, porque Metstrópoli es por medio de Arkine, un publicista de arquitectos. Entonces, ellos como que decían, el tema es la ciudad, la idea es promover un pabellón que puede utilizar materiales reciclados, bla, bla, bla. Hay muchos requerimientos. Pero creo que se dio muy bien el timing, el tiempo de que esa regla de la ciudad se implementó al final del año del 2023. Entonces se removieron todos esos y creó como dice, mucho desperdicio de este tipo de material. Y Corey, mi compañero, él estuvo estudiando, en el 2010 fue a México y hizo un proyecto donde él se le llamaba grabando la ciudad, por así decirlo, donde tú caminabas y tenías que enfocarte en algo específico de la ciudad y documentarlo lo más que pudieras. Y él se interesó por la anormalidad de estas estructuras arriba de la ciudad. Entonces él documentó todos estos y le dije, oye, tengo una idea, sucedió esta ley y creo que tú tienes el conocimiento cuando estuviste en México que documentaste esas estructuras. ¿Por qué no nos juntamos y promovemos una idea donde solamente no era ganar la competencia, sino buscábamos como cuestionar qué podría ser el uso que se le podía dar a este material más allá? Ajá, entonces la competencia fue como una plataforma para nosotros meter esta idea ahí. Entonces, de hecho, ahorita estamos trabajando en la siguiente etapa de qué es lo que se pudiera hacer en estas estructuras, o estos espacios vacantes que crearon, o qué se puede hacer con este material. Entonces, estamos haciendo especulaciones en papel acerca de qué es lo que se pudiera hacer. ¿Y ustedes fueron a encontrar el material a un lugar donde estaban todos esos? Sí, de hecho, fue por medio de Arkine. Arkine, cuando creo que parte del requerimiento de ganar, creo que ellos primero se informaron si era posible conseguir los materiales. Entonces, la historia que nos contaron fue de que cuando estaban decidiendo las etapas finales de quién iba a ser el ganador, los jueces, creo que siempre como que revisan si el proyecto es viable en construirlo. Entonces, pues al parecer lo que nosotros dijimos sí era verdad, de que había mucho material desperdiciado. Entonces sí, fuéramos y encontramos una compañía de espectaculares que se llama ATM de la Ciudad de México, que prestó el material para construir el pabellón. Y entonces como que fue algo bien, dio como se pensó, o sea,
a este material lo queremos reconfigurar de esta manera y lo reconfiguramos de una manera no como los espectaculares, pero con la esencia de cómo se construye la flexibilidad en una reconfiguración muy diferente, que buscaba crear un diálogo entre los habitantes de la ciudad y lo que eran los espectaculares en la ciudad. Entonces fue muy interesante cómo se dio, se construyó, estuvo por una semana y se desmantelizó y ya. No nada fue nuevo, todo fue utilizado y fue algo interesante porque utilizamos paneles que antes se pintaban a mano, entonces de los años 80, creo. Entonces sí, era como una obra de arte. Una obra de arte. Sí, para nosotros, no sé qué pensaban a lo mejor. No de que nosotros lo hicimos, sino cómo se configuraron los paneles de diferentes etapas, diferentes pinturas, como un collage, accidentado. Pero no se usó como, para ponerlo como, no se usó soldadores, no, nada. Solo tornillos. ¿Con tornillos? Ajá. ¿Tú estuviste ahí para la instalación? Sí. Todo, ¿no? ¿Ustedes lo tuvieron que instalar? Pues lo instalaron. Había personas que tenían el equipo, pero obviamente, como de la manera en que yo crecí, nunca me gusta estar viendo. Entonces me metí a ayudarles. Sí. Sí, si no saben, Tobias y su amigo Corey fueron el ganador de entre 250 personas, ¿no? Creo que sí, creo que alrededor de 250 personas, no recuerdo. Pero fue para la conferencia de arquitectura Mextrópoli en la Ciudad de México. Sí. El año pasado. Creo que se hace cada año. Cada año, sí. Sí, vi el opening para este año, sí, también. Deberías meter una idea. Sí, debería de practicar más, pensar. Porque siento que ahorita mis proyectos es tanto de manejar proyectos que ahorita pues siento que es más como de organización, y coordinación con las disciplinas y tratar de implementarlo también en mis planos y revisar sus dibujos de ellos, sí, para ver si están de acuerdo con los míos, y como que siento que hay tanto de coordinación y manejar que Ton hace todo el diseño y ya no me toca a mí. Entonces pues, digo, creo que tengo que usar el músculo que tengo acá. Sí, hay veces, por eso es que te digo que igual, hay veces que te tocan esos tiempos en los proyectos, porque no todo es jiji, jajaja. O sea, hay momentos donde sí hay etapas donde es, como ahorita estoy trabajando en un proyecto donde estoy trabajando en todos los requerimientos para meter el permiso. Entonces, sí, pero digo, es parte del conocimiento, es parte de lo que te hace un arquitecto, creo, y es muy importante. Pero por eso te digo, hay veces que es bueno siempre estar pensando en ¿qué podría ser esto? No sé, yo así lo veo. Yo siempre estoy pensando en... Muchos me dicen, es que a ti no te gusta nada. Digo, no es de que no me guste, sino que a mí me gusta pensar que siempre se puede hacer más. No digo que yo tenga una mejor solución, pero por menos lo que me hace ser curioso es tener esa curiosidad de qué podría hacer. Siempre lo miro de esa manera. Y creo que como que es lo que me mantiene, no sé, todavía con esa lumbre que tienes cuando sales de la escuela. Sí, porque se puede perder dependiendo donde estés, pero sí, no sé. No, sí, es verdad. Bueno, pues ya llegando al final. Ya, se acabó. No sé si quieres decir algo, últimas palabras. No, ¿cómo qué? Pues ya nos diste tips, nos hablaste de los asentamientos informales, de los proyectos que has hecho en Perú, en la Casa Jiménez, shocks que tuviste aquí entrando después sentiste que pues la universidad te enseñó lo que tenía que enseñarte. Sí, me enseñó todo. Hablamos casi de todo. Sí, de todo. Pues nomás, no sé, como dices que las personas que posiblemente van a ver esto, son personas que a lo mejor se cuestionan o qué es la arquitectura o les interesa solamente meterse en el entorno de lo que significa la arquitectura o cómo es vivir como arquitecto. Y yo, no sé, para cerrar yo diría que la arquitectura se pudiera definir diferentes maneras dependiendo en el entorno en el que estés y en el tiempo en el que estés y cómo lo que hayas visto a tu alrededor.
Entonces yo creo que es importante siempre tener esa curiosidad de querer siempre buscar lo que puede hacer un proyecto, más allá de buscar las limitantes, es más enfocarte, aunque haya 99 limitantes, buscarla una que te haga, no sé, cambiar el proyecto en un espacio de una cierta forma. Y siempre, no sé, mantenerte curioso, desarrollar como tu manera de comunicarte, de pensar. O sea, creo que lo técnico lo vas a aprender con el tiempo, las diferentes maneras que se necesitan para ser arquitecto, como dibujar, manejar un programa, software, lo que sea, todo eso se va aprendiendo con el tiempo. Sí. Y lo más importante, o lo que hace un arquitecto es la idea de transmitir los cuestionamientos, los pensamientos o ideas en algo. Y creo que es eso lo que yo diría. Por ahorita. Digamos que digo mañana, no sé. Años le vamos a hacer otra entrevista. Sí, ya conté viejito. Bueno, gracias, Tobias. Gracias a ti por invitarme. Dejarme también entrar en tu espacio, tu oficina. Sí, un gusto. Gracias por pensar en mí en la entrevista. Sí. Siempre estoy viendo que Tobias siempre está haciendo algo muy interesante con lo de... Soy imperativo. Imperativo, ya sé, porque desde chiquito. Entonces dije, no, es una persona que debo de entrevistar para que también comparta sus experiencias, y ya sabemos un poquito más de cómo en dónde creció y cómo ha tenido estas ideas y lo que quiere transmitir como su lenguaje en la arquitectura. Así que muchas gracias, Tobias, y ya buenas noches a todos. Gracias a ti. Por ver, si llegaron hasta el final, muchas gracias, y dejen sus comentarios y yo le puedo preguntar a Tobias si tienen algunas preguntas. Gracias. Adiós. Adiós.